Bien, estamos ubicados aquí en Medical Center Tuset 34, aquí en Barcelona, desde donde emitimos nuestro canal Auditorium, efectivamente un canal orientado a divulgar, a la divulgación, a la difusión de temas relacionados con la salud en general. Hoy vamos a abordar un tema específico, un tema concreto con nuestras dos invitadas, a quienes les voy a presentar en un instante. Vamos a hablar del Parkinson. Hay que recordar que, al menos en relación a los datos que tenemos disponibles, la enfermedad de Parkinson es a día de hoy la segunda dolencia neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Y en nuestro país la sufren aproximadamente unas 300.000 personas, aunque parece que la cifra está creciendo. Lo abordamos enseguida. Claro, también hay que decir que es difícil o complicado poder predecir de alguna forma la velocidad de avance de esta enfermedad. Hablaremos evidentemente de los síntomas del Parkinson, síntomas que en principio tienden a aparecer de forma gradual, y también, evidentemente, de los avances de la ciencia y del mayor conocimiento de la medicina, diferentes terapias que existen, y hasta qué punto la persona que recibe un diagnóstico de Parkinson tiene expectativas o no, o hasta qué punto las tiene para acercarse a lo que sería la normalidad en su vida cotidiana. Vamos a saludar a la doctora Esther Moral. Esther, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlas? Contenta de estar aquí contigo. Encantado. Nuevamente. Esther Moral es jefa de servicio de neurología del complejo hospitalario Moisés Broggi, y también la doctora Asun Ávila. Doctora, encantado, es un placer. ¿Qué tal? Muchas gracias. La doctora Asun Ávila es coordinadora de la unidad de trastornos de movimiento, precisamente de este mismo hospital, una unidad, luego hablaremos, que tiene un papel importante a jugar en el tema del Parkinson. Bien, por ejemplo, doctora Moral, ¿realmente el Parkinson está creciendo? ¿Hasta qué punto está expandiéndose el diagnóstico? El Parkinson, como has dicho tú, es una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente. De hecho, tú mismo lo has dicho, después del Alzheimer, probablemente la más frecuente. Y de hecho, teniendo en cuenta que normalmente se incrementan los números dependiendo de la edad, como te puedes imaginar, ¿no? A partir de 60 años cada vez tenemos más, cada vez nuestra expectativa de vida es mayor. Claro, sí. Los números van a aumentar. Aquí podemos plantear una primera pregunta, es decir, ¿el Parkinson como tal está necesariamente relacionado con la edad siempre, o hay casos que no cumplen esa norma? Mira, no siempre está relacionado con la edad, y de hecho esto te lo va a contestar mucho mejor Asun. Aunque, como te he dicho, a partir de los 60 años el porcentaje se incrementa de manera notable. Sin embargo, Asun te va a poder explicar mucho más el tema este. Asun, a ver. Sí, de hecho el Parkinson está asociado al envejecimiento, y la mayoría de pacientes tienen más de 65 años al momento del diagnóstico. Lo que pasa es que esto no quita que haya un porcentaje que aparezca antes de los 65, antes de los 50, e incluso hay enfermedades de Parkinson con 30 años. Pero no es lo habitual, ¿eh? No es habitual. Lo más frecuente es que aparezca a partir de los 65 años. Bien, otro dato que creo que podemos comentar es que un porcentaje altísimo, creo que más del 90% de casos diagnosticados de Parkinson, en ellos se desconoce la causa o causas que lo producen. ¿Eso es así? Bueno, a ver, la causa la sabemos, o sea, el sustrato anatómico por el que uno tiene Parkinson y otro no es conocido, es un problema dopaminérgico de unas neuronas del cerebro que se van perdiendo, y esto hace que el movimiento la organización del movimiento desde el cerebro sea mala, ¿no? La sabemos, se acumula una proteína que es alfa-sinucleína, y esto también organiza los cuerpos de Levy, que son muy típicos del Parkinson. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿Por qué un paciente tiene Parkinson y otro no? Esa es la clave. Envejecimiento lo primero, unos envejecen de una manera y otros de otra, pero para cualquier enfermedad. Pero luego es verdad que hay un grupo que son genéticos, que tienen o sea, se dice que yo creo que entre el 15 y el 25% de los pacientes tienen antecedentes familiares, pero de esto solo un 30% va a tener una mutación genética conocida, con lo cual el índice es un 1%, un 5% según las series, de causa genética, Se especula. Y se especula también con factores ambientales, ¿no? Sí, era la siguiente pregunta. Es decir, en principio, que una persona tenga un condicionante genético en relación al Parkinson no implica que tenga que sufrir esta enfermedad, no necesariamente.
Depende la mutación genética. Bien. Hay mutaciones genéticas Sí. que tú la puedes tener y no desarrollar la enfermedad porque Claro. se dice que tienen poca penetrancia, pero en cambio hay otras que si tú tienes la mutación desarrollarás seguro la enfermedad. Depende de la mutación. Bien. Luego el factor ambiental se había hablado mucho más antes de esto, porque el Parkinson aparecía en zonas rurales, se creía que en relación con pesticidas sobre todo, Sí. pero esto ha cambiado. Ahora parece que tira más hacia las zonas industriales, quizá también en relación a tóxicos que desconocemos. Se ha hablado del plomo, del manganeso, Claro. pero esto es una cosa que yo creo que en la práctica diaria no tenemos nunca en cuenta. Y entiendo que hay diferentes criterios, no hay un criterio uniforme para determinar qué perfil de sustancias pueden ser o no que nos predispongan a padecer Parkinson, a nivel ambiental me refiero. Esto no está determinado, ¿no? Bueno, se conocían los pesticidas, estos Sí. se sabía claramente que estaban asociados, pero estos aquí ya están regulados y no se usan prácticamente. Sí. Los nuevos yo creo que no tenemos, ni lo investigamos. Claro. De hecho es que yo en un paciente sí que es verdad que preguntas por antecedentes laborales y todo, pero no tengo constancia de que Sí, realmente claro. ni buscamos en sangre tóxicos. Claro, ni no nada, es determinante. No. Bien. Hay más datos, vamos comentando datos para situar, para ubicar el contexto del Parkinson. El tema del retraso diagnóstico, que yo tengo entendido que en este momento, hablo a nivel global en toda España, puede oscilar entre 1 y 3 años. Primero, ¿existe el retraso diagnóstico? Y segundo, si existe, ¿qué causas lo producen? Bueno, depende mucho del momento en que el paciente consulta. Ujú. Porque el diagnóstico del Parkinson a día de hoy sigue siendo eminentemente clínico, es decir, Ajá. nos basamos en los síntomas del paciente y en la exploración neurológica del paciente. Sí. Muchas veces, si empiezan con un temblor sutil o simplemente a lo mejor no tienen ni siquiera temblor, van enlentecidos, el paciente tarda en consultar. O consulta porque tiene molestias articulares o porque Claro. no se mueve bien y acaba yendo Sí. a un traumatólogo, Claro. etcétera, etcétera. Son molestias, perdón, doctora Moral, inespecíficas que pueden asociarse a otro tipo de patologías. A veces. En principio, digo, en principio. A veces lo son, a veces lo son. Otras veces claramente debuta con un temblor y se remite al neurólogo. Muy Pero otras veces son cosas mucho más sutiles y van a otros especialistas, dan más vueltas y evidentemente esto retrasa el diagnóstico. Claro, por tanto, deduzco que si no es un neurólogo, es decir, un profesional especializado en enfermedades neurodegenerativas que trate ese paciente, es algo más complicado que desde otra especialidad puedan llegar a un diagnóstico, aunque sea aproximado, o que oriente a ese paciente hacia el neurólogo. ¿Es así? A ver, el diagnóstico no es difícil, sobre todo si tiene los síntomas típicos. Claro. Tienes que pensar que la mayoría empezarán teniendo un temblor, que se llama un temblor de reposo, que es muy típico de la enfermedad de Parkinson. Sí, eso lo Yo creo hemos que visto muchas veces. Que tenemos más problemas al revés, gente que tiene Claro. temblor y que piensa que tiene Parkinson y que no lo tiene. O sea, si el temblor es el síntoma inicial, es fácil, porque el temblor tiene que estar asociado a otras cosas, que esto ya lo vemos nosotros en la exploración, Sí. y el diagnóstico no es complicado. El problema es cuando empieza de otra manera, cuando no tienen temblor o cuando empiezan que caminan torpe, que se Sí. caen, ¿no? Claro. Otros síntomas que no son los Sí. típicos, y entonces esto sí que Claro. es verdad que aún incrementa el retraso diagnóstico, claro. Claro. ¿Qué implica un posible retraso diagnóstico de 2 o 3 años para el paciente, me refiero? Pues para el paciente sobre todo es una cuestión de calidad de vida y de no saber lo que le sucede. Como ha dicho ella, cuando no empieza con los síntomas típicos, empieza por ejemplo con problemas del equilibrio o con una mayor lentitud, y pues él ve que le pasa algo y a veces simple y llanamente no sabe lo que le pasa, Claro. va de un profesional a otro, nadie le soluciona el problema, cuando realmente este problema tiene tratamiento. Claro. No tiene cura, pero tiene tratamiento. Sí, claro. Hemos comentado algunos síntomas: temblor, que es el síntoma más específico y más determinante, lentitud, dificultad de movilidad. También he oído decir, que no sé si es correcto, que en según qué fases o no sé a qué niveles de la progresión del Parkinson, el paciente duerme mal por la noche, tiene pesadillas, duerme de forma inquieta. ¿Esto puede ser un síntoma? ¿Podemos catalogar esto como un síntoma? Sí. O sea, ¿Sí? os quedaríais parados de la cantidad de síntomas que desarrolla un paciente con Parkinson. ¿Cuáles son los que conocemos? Los motores, ¿no? Claro. El temblor, ya lo hemos hablado, la lentitud, la rigidez, la alteración de la marcha. Estos son los más típicos. Yo te diría Claro. que son los que conocemos. Pero
años antes de que aparezcan estos síntomas, el paciente ha perdido el olfato, la mayoría de veces. Ajá. Tiene estreñimiento, porque igual que va lento el cuerpo, va lento el intestino. La movilidad intestinal se resiente. Tiene esto que tú comentabas del trastornos del sueño, ¿no? Son pesadillas vividas en una fase del sueño en la que tenemos que estar muy relajados. Estos pacientes se mueven, hasta se caen muchas veces de la cama. Sí. Han hecho un cuadro depresivo. Muchos tienen depresión antes de que empiecen a temblar, ¿no? O incluso a veces hacen una cosa que se llaman alucinaciones menores, ¿no? Tienen sensaciones de presencia, que es una cosa que nunca han contado a nadie, pero les preguntas y muchos lo han tenido, ¿no? ¿Esto ocurre o puede ocurrir en el Parkinson? Puede ocurrir muchos años antes de que empiece el temblor, que va a ser el motivo del diagnóstico. Por eso cuando vienen a por qué tiemblan, a lo mejor llevan ya con estos síntomas 10 años, 15 años. ¿No? Entonces veo que podemos agrupar, de alguna forma, los síntomas del Parkinson en síntomas motores y no motores, ¿no? Muy bien, sí. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál de los dos grupos afecta más al paciente o de qué depende? Bueno, el no motor, sin duda. El motor. Es decir, el motor es el que tratamos, porque es el que sabemos tratar y es el que se ha tratado siempre. Y el no motor es que, ya te he comentado unos cuantos, del olfato, el estreñimiento, alteraciones urinarias, se duermen durante el día, sudan demasiado, se les baja la tensión. Pero son síntomas, vomitan. que afectan a su calidad de vida también, mucho evidentemente. Mucho más incluso. Mucho más. Y son quizá más difíciles, ahora hablaremos del tratamiento, más difíciles, no sé, de abordar, de tratar, ¿no? Primero son difíciles de reconocer, porque muchas veces a lo mejor el paciente está seguido durante años y nunca pensó que podía ser porque tiene un Parkinson, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y después que tienes que pensar que hay síntomas que los provocamos con los tratamientos y hay síntomas que aparecen y que hay que tratar. O sea que es que a veces es difícil, ¿no? Y es difícil hacer la valoración. No sé, doctora Ávila, doctora Moral, hasta qué punto a veces un paciente con Parkinson puede, quizá no a nivel clínico, pero sí en su entorno familiar, laboral, personal, se puede confundir con una persona que sufre trastornos mentales. Bueno, ¿Puede llegar a producirse esta confusión? Vamos a ver. Como te ha dicho ella, en los síntomas no motores, por ejemplo, pues a veces puede suceder, ¿no? Pues ánimo depresivo, pueden tener esta sensación como de presencia de alucinaciones, etcétera, etcétera. O a veces el propio tratamiento que le damos le puede provocar alucinaciones vívidas o alteraciones del comportamiento, con lo cual puede generar como malestar a su alrededor y comportamientos anómalos. Claro, y la persona que convive con ese paciente, que todavía no está diagnosticado, claro, no es capaz de asimilar ciertas reacciones. Sí, sobre todo la depresión. Las alucinaciones menores son unas sensaciones que no cuentan, no cuentan ni se viven como trastorno mental. La depresión es lo que puede aparecer antes, es un paciente depresivo de siempre y llega un momento que empieza a temblar, ¿no? Bien, decía antes la doctora Ávila, Esther, que el diagnóstico es fácil, relativamente fácil, ¿no? Sí, para un neurólogo. Claro, evidentemente. Sí, para un neurólogo. Para un neurólogo. Si los síntomas son típicos, el diagnóstico es sencillo. Y como te he dicho antes, el diagnóstico a día de hoy sigue siendo eminentemente clínico. Nos basamos en los síntomas, la historia que nos explica el paciente, nos basamos en la exploración neurológica que tiene el paciente y a partir de ahí hacemos muchas veces una prueba terapéutica con la sustancia que justamente a ellos les falta, ¿no? Es dopamina, pues les damos L-Dopa. Si esto funciona, el diagnóstico está hecho. Es un fármaco. Hablamos de un fármaco. Es un fármaco, es un fármaco. Es decir, que el primer tratamiento, en muchos casos, sería farmacológico. Sí. En principio. Suele ser así. Suele ser así. Suele ser así. El tratamiento de inicio es farmacológico. Bien. Entonces, pero es que además utilizamos a veces el tratamiento como prueba diagnóstica para asegurarnos de que lo que tenemos delante es un Parkinson. Si el paciente reacciona al tratamiento, se comprende que efectivamente... Claro. Lo cual no quiere decir que no nos apoyemos en otras pruebas para hacer el diagnóstico. Bien. El diagnóstico siempre lo hace el neurólogo, pregunto. A veces lo sospecha el médico de cabecera, pero si lo sospecha, lo envía al neurólogo. No suelen empezar tratamiento ni nada. O sea, si tú tienes, como médico de cabecera tienes una sospecha de enfermedad de Parkinson, lo envías al neurólogo siempre. Bien, por tanto, como decía ahora la doctora Moral, tenemos un diagnóstico, tenemos un tratamiento farmacológico de inicio que se prolonga ¿hasta qué momento? ¿En función de qué? En general, el tratamiento, una vez se empieza, es de por vida. Podrás irlo modificando y hay diferentes tipos de tratamiento. Pero el paciente, a día de hoy no hay cura para la enfermedad. Hay tratamiento, pero no cura. Y el paciente se medicará de por vida. Sí, de por vida. Muy bien. ¿Ese tratamiento tiene o no algún posible efecto secundario para el paciente?
Muchos, tienen Muchos. efectos secundarios Bueno. y ahí está la técnica, ¿no? Empezar siempre, hay que intentar siempre conseguir la máxima eficacia con las mínimas dosis Claro, posibles. para ¿no? hacernos una ligera idea, ¿qué tipo de efectos secundarios puede producir? Bueno, producen náuseas, producen vómitos, pueden producir nerviosismo, pueden producir bajadas de tensión, que también lo puede producir la enfermedad, Sí, pero bueno, sí, ese sí, es sí, el sí. tratamiento, ¿no? Y luego hay que pensar que estos mismos tratamientos que nosotros ponemos, con el paso de los años, dan problemas de esto que no sé, habéis oído hablar de las fluctuaciones, ¿no? El Parkinson a partir de los 3, 4, 5, 6 años en función de los pacientes fluctúan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay épocas que en un mismo día puede ser que están perfectos, decimos Sí. que están en on, y hay veces que no se pueden ni mover, decimos que están en off. Pero aparte Claro. hay algunos ons que hacen fruto del tratamiento unos Sí. movimientos Sí, sí, sí. involuntarios que se llaman discinesias, con lo Ajá. cual puede haber un on con discinesia. Y la discinesia puede ser leve o incapacitante, con lo cual Claro. en un mismo día un paciente con Parkinson que ya lleva unos años y fruto del tratamiento muchas veces, pues está en on, en off, en on con discinesias leves y Claro. es de difícil manejo. Pero entonces entiendo que si llegamos a este nivel de afectación, el paciente de Parkinson en algunos o en muchos casos, en algunos o muchos casos, se convierte en una persona dependiente, en parte. ¿O no? Tarda, independiente, necesitando un cuidado. No, pueden conservar la autonomía mucho tiempo, también depende, no hay dos individuos iguales, pero yo creo que con el manejo actual y con estas terapias de segunda línea podemos conseguir que el paciente sea independiente durante muchísimos años, incluso hasta el final. Es verdad que hay pacientes que es muy difícil el control y sobre todo Sí. cuando empiezan los síntomas psiquiátricos, pérdidas de memoria, Claro. que ahí hay que meter otro tipo de medicación, entonces estos pacientes suelen tener peor pronóstico, pero si no, el paciente puede ser autónomo durante muchos años. Luego tenemos la cirugía también, que eso también nos puede optimizar. Claro, ¿no? eso ya sería otro nivel más reciente, ¿verdad? Terapia segunda línea. En cuanto volvemos al tratamiento farmacológico, Carlos, si ese paciente, además de medicarse a partir del momento del diagnóstico, sufre otro tipo de alteración, depresión, X, algún tipo de síntoma no motor que antes comentábamos, claro, la medicación, la farmacología debe combinarse para los diferentes síntomas, ¿no? Esa posible combinación de fármacos, ¿cómo le afecta al paciente o cómo puede afectarle? Bueno, puede tener efectos secundarios, evidentemente todo lo que vayas añadiendo, Claro. hay que tratar de que no entre ellos no tengan interacciones, aunque es muy Sí, sí, difícil. sí, sí. A lo mejor le estamos dando una dopamina y a la Claro. vez necesita un fármaco que le bloquee la dopamina para controlar Claro. las alucinaciones, con lo cual es encontrar un equilibrio entre Exactamente. todo eso. Ahí hay que buscar una arquitectura, minimizar. digamos, farmacológica que sea lo más eficiente posible para el Sí. paciente y lo menos agresiva. ¿Y esto es difícil hacerlo? Eso sí que es más complicado. Eso Sí. es muy de unidad de trastorno del movimiento de experto en Parkinson. Claro. El poder hacer cocinitas, ¿no? Subo un poco, bajo un poco, pongo esto, quito lo otro, para poder que el paciente esté lo mejor posible. No es fácil, Esto El paciente de Parkinson sencillo pues es de fácil manejo. Sí. Los pacientes complejos, como decía Asun, son de unidad de trastornos del movimiento. Claro. Y es allí donde se podrá hacer esa arquitectura que Sí, decías sí, sí, tú sí, sí, y sí. ajustarle el tratamiento a medida, que puede ser realmente compleja. Como referencia, ¿qué porcentaje de pacientes alcanzan ese nivel más agresivo de la enfermedad? Hombre, depende de la evolución, depende de cuándo hayan empezado. Yo creo que lo que Ajá. marca eso es la edad de inicio, sobre todo. Y luego un poco la manera de ser del paciente. Pero bueno, yo sobre todo te diría la edad de inicio. Cuando antes empiecen, Claro. más recorrido y más problemas evolución, tendremos. claro. Y peor irán, porque tienen mucho más recorrido, muchos más años por delante. Y porque generalmente los Parkinson de inicio más precoz pues también tienen más complicaciones, ¿no? A veces empiezan enfermedades de Parkinson con 70, 75 años, Sí. 80, y estos pacientes nunca Claro. te darán problemas. Tienen en recorrido más general, corto, por tanto la afectación es menor. También es menor, sí. Claro. De hecho hay que quedarse un poco, ¿no? con lo que antes Asun decía, que es muy importante. La mayoría de pacientes de Parkinson van a ir bien en toda su evolución. Y esto es muy importante. Sí. Habrá un porcentaje pequeño que no lo vaya, pero esto no debe ser para pensar, ¿no? Te diagnostican un Parkinson que te han puesto una espada de Damocles encima de la cabeza. No, en absoluto, porque además creo que una persona correctamente diagnosticada, correctamente tratada, puede prácticamente desarrollar una vida normal. Sí, durante A día muchos de hoy. años, sí.
Bueno, también depende. Yo a veces digo, bueno, hablábamos de que no es lo mismo diagnosticar, no sé, una enfermedad de Parkinson a un paciente que tiembla de la mano derecha, que es diestro y que encima es relojero, que otro pues que tiembla de la mano izquierda y es locutor de radio, ¿no? Dirías, pues, ¿cómo vas a tratar? No vas a hacer lo mismo en ambos pacientes. En uno tienes que ser mucho más agresivo, ir a por todos. Está en una situación activa y no puede temblar de esa mano porque si no, no puede trabajar. El otro dices, bueno, puedes trabajar de otra manera, ¿no? Y es muy importante, es que es muy individual el tratamiento, muy individual por parte de cada paciente es diferente, pero es que aparte cada paciente lo has de ver como diferente. Es difícil establecer una misma pauta. Esto te lo digo porque yo creo que la gente en general está bien tratada, pero tratando dos iguales uno irá mejor y otro irá peor. Claro, ¿no? Depende de tantas cada cosas. paciente es diferente. Es muy diferente. En esta patología y en todas las demás, ¿no? Sí, sí. Unidades de trastornos del movimiento. Sí. ¿Qué papel juegan estas unidades dentro del Parkinson? Para mí son fundamentales. Yo te hablaría de alguien experto en el Parkinson. Hay gente que tiene consultas monográficas y no tienen una unidad. Pero nosotros tenemos una unidad que recientemente ha sido acreditada por la Sociedad Española. Ha sido la primera aquí acreditada en Cataluña, la Sociedad Española de Neurología. Y es una unidad en la que disponemos de una enfermera especialista en trastornos del movimiento, muy importante, para marcar unas pautas y unos hábitos al paciente, para ayudarnos en lo que es la terapia avanzada, en cómo se instauran estas terapias y cómo se controlan, para convertir al paciente muchas veces en un experto en lo suyo, que es muy importante, o para evitar una sobrecarga de un cuidador, que a veces también hay que evitar. Esto enfermería tiene un papel muy importante. Pero a veces nosotros también tenemos psicólogo, que nos monta además unos cursos psicoeducativos para que el paciente conozca, y que son para paciente y cuidador. Es muy importante. Son unidades multidisciplinares, entonces. Y en esa unidad, ¿el fisioterapeuta qué papel tiene? Esto es una cosa que echamos un poco en falta. No hay una rehabilitación dirigida al Parkinson. Lo digo por el tema de los trastornos del movimiento, que quizá ahí un tratamiento a nivel fisioterapéutico puede ser importante, ¿no? Es difícil. O sea, desde las asociaciones de pacientes sí que se crean, hay fisioterapia para la enfermedad de Parkinson, pero a nivel de los hospitales no suele haberla y sería ideal. Dicen que el mejor ejercicio para la enfermedad de Parkinson es el tai chi y bailar. Esto es cierto. El otro día leía un artículo que decía que muchos enfermos de Parkinson bailan mejor que andan. Sí, o sea, que más que hacer una fisioterapia arreglada, dice que esto les enseña sobre todo a coordinarse, al equilibrio, ¿no? Bueno, sería interesante tener un fisioterapeuta en la unidad, Nosotros no lo tenemos, pero que es una cosa que nos ayudaría, un logopeda para ayudar a mejorar, ¿no? Lo que es el habla, que también está muy monótona y muy problemas del tragar. Claro, es decir, en este momento, la unidad de trastornos del movimiento del complejo hospitalario Moses Brocchi, ¿quiénes la forman? ¿Qué especialistas la forman? Sí, mira, somos 3 neurólogos, 2 neuropsicólogas que nos ayudan en toda la evaluación cognitiva, estimulación cognitiva, un psicólogo que es el que monta todos los cursos psicoeducativos y hace también visitas, las psiquiatras que nos dan un poco de soporte sobre todo para el tratamiento del síntoma psiquiátrico, luego administrativos, secretarias y enfermería. ¿Es una unidad única? Quiero decir, ¿hay en otros hospitales unidades similares? Sí. En los hospitales grandes, pues todos tienen generalmente una unidad de trastornos del movimiento, así de atención integral del paciente. Muy bien. ¿En qué momento el paciente diagnosticado, evidentemente, puede acceder a esa unidad? ¿Cuál es el criterio? Normalmente el neurólogo no especialista en trastornos del movimiento detecta que es un paciente de difícil manejo y lo deriva a esa unidad. Esto es lo que normalmente suele pasar. Bien. ¿Y el paciente, por término medio, cuánto tiempo está dependiente de esa unidad? ¿En qué momento, digamos, se le da el alta de la misma? Nunca. Un Parkinson no se alta de neurología. Los hay que los llevará siempre su neurólogo, especialista o no en trastornos del movimiento, pero si los lleva a la unidad no los saltará. Bien. Son casos complejos. Claro, entiendo. Me gustaría comentar algo sobre, en principio, por cierto, que el paciente de Parkinson, excepto quizá intuyo en casos ya muy avanzados, en todo momento es consciente de su enfermedad. O sea, a nivel cognitivo no le afecta. Suele ser consciente de su enfermedad. Hay un porcentaje de Parkinsons que sí que se asocian a deterioro cognitivo. Claro, pero ya casos más avanzados, supongo. Sí.
Sí. De hecho, si aparecen en fases muy iniciales de la enfermedad de Parkinson, un deterioro cognitivo, pensaremos que tiene otra cosa, ¿eh? Claro. No, es un síntoma que, o sea, la demencia en fases iniciales hace pensar en otra cosa, que es la demencia con cuerpos de Levy, que es otra enfermedad con parkinsonismo también, ¿eh? Sí. Suele aparecer en fases tardías. En el tema de la visibilidad del Parkinson, últimamente personajes famosos conocidos, actores, en fin, actrices, etcétera, han reconocido públicamente padecer Parkinson. Eso es bueno, ¿no? Es positivo, ¿no? Sí, sí. Para darle la máxima visibilidad. Porque quizá antes, hace unos años, este tipo de patologías se escondían. La gente, las personas... Eran un tabú. Sí, las personas no querían que se supiera si tengo Alzheimer o si un familiar tiene Alzheimer o tiene Parkinson o tiene esquizofrenia, era algo que se escondía. Ahora no. Eso es interesante que sea así, ¿no? Eso es importante para dar visibilidad, a veces también para poner la enfermedad, ¿no?, de cara al público, para hacer que haya más fondos en investigación, para muchas cosas. Visibilizarla siempre es importante. Me gustaría hablar un poco sobre el papel que tiene o que puede tener, en según qué casos, el cuidador. Si necesita algún tipo de formación, ¿cómo funciona el tema de enseñar a cuidar a un enfermo de Parkinson? Yo creo que hay que enseñar al paciente y al cuidador. Claro. Como te he comentado antes, el paciente de Parkinson es un paciente experto, que esto no pasa en todas las patologías. Es un paciente que ha de conocer su enfermedad, lo que puede ocurrir, cómo se ha de fluctuar, qué síntomas pueden tener, ¿no? Y esto tiene que ser paralelo al conocimiento del cuidador. Claro. Porque, claro, llega un momento en que el cuidador es el que ha de controlar muchas cosas, medicaciones, movimientos, y es muy interesante. Nosotros, de hecho, tenemos un curso psicoeducativo para paciente y cuidador, para tratar de ¿no?, pacientes que los vemos que más interesados, más, ¿no?, o más agobiados, pues es muy importante, porque eso además nos facilita la consulta. Nos facilita la consulta cuando viene el paciente, que tiene un rato para... Bueno, nosotros tenemos un rato para él, y nos ha de contar qué medicamentos toma, cómo se los toma, qué efectos adversos ha tenido, qué síntomas motores, qué síntomas no motores. Aquí si el cuidador, el paciente y el cuidador son buenos conocedores de la enfermedad, esto es mucho más fácil. Sí. Doctora Moral, antes decíamos que el temblor en principio es el primer síntoma que puede indicar un inicio de Parkinson. ¿Ese sería el momento de acudir al neurólogo cuando sospechamos que tenemos una cierta sintomatología que nos puede hacer pensar en un inicio de Parkinson? Este es el momento en el que, desde luego, tienes que ir a consultarlo al médico. Pero puede ser de inicio al médico de cabecera si tú tienes un temblor. Sí. Básicamente porque no todos los temblores son un Parkinson, como antes ya te hemos comentado. Y porque, de hecho, el tipo de temblor más frecuente es el que entra dentro del diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson, es el temblor esencial. Que el temblor esencial, que también se llama temblor esencial benigno o familiar, es el tipo de temblor más frecuente y puede a veces confundirse con un Parkinson. Entonces, de entrada muchas veces van al médico de cabecera, si el médico de cabecera ya lo detecta y no tiene dudas, pues a lo mejor pone tratamiento sintomático. Si tiene dudas o no se maneja bien, nos lo remite. Y entonces nosotros, nos encargamos de hacer el diagnóstico diferencial. Es decir, cuanto antes se diagnostique, más ventajas para el paciente. Y más calidad de vida. Y más calidad de vida. Es un problema de calidad. Tú piensas que si instauras antes el tratamiento, no modificas lo que es la evolución de la enfermedad, o bueno, por hacerlo mucho antes, ¿no? Pero sí que la calidad del paciente, evidentemente. Bien. Ahora me gustaría hacer un pequeño juego, entre comillas, sobre frases que se han dicho, que se comentan sobre el tema del Parkinson, para saber si pueden ser ciertas o no, bajo el criterio de dos expertas en neurología. Sobre todo para ayudar a despejar dudas de las personas que van a vernos luego y que están interesadas en conocer más cosas sobre el tema del Parkinson. Por ejemplo, se ha dicho que el Parkinson, y eso no sé si es cierto o no, es una enfermedad contagiosa y hereditaria. ¿Qué decimos a esto? Contagiosa no. Hereditaria, como te hemos dicho antes, puede ser hereditaria. Hay una serie de genes relacionados con la enfermedad y dependiendo de la penetrancia que este gen tenga, pues puedes manifestarlo necesariamente o no necesariamente lo tienes que manifestar pese a que tengas el gen. Pero en ningún caso es contagiosa. No. Otra afirmación, cierta o no, dice que la enfermedad de Parkinson produce demencia y envejecimiento prematuro y deteriora la inteligencia de quien la sufre.
Bueno, es verdad, como te hemos comentado, que el Parkinson en fases más avanzadas puede dar demencia, que si lo hace en fases iniciales prácticamente descarta el diagnóstico de Parkinson. Y también es verdad que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen unas alteraciones cognitivas que no van en el campo de la memoria, son otras, pero que no llamarle envejecimiento precoz, yo creo que lo único que hacen es verdad que están más torpes y más lentos, pero no es un envejecimiento precoz, es un envejecimiento. Doctora Moral, esta afirmación a mí me ha sorprendido mucho, por eso precisamente quiero comentarla, una afirmación sorprendente que dice que fumar protege de la enfermedad. ¿Es así? Esto es algo que se ha comentado, que realmente el tabaco podía realmente proteger. Los estudios son dudosos y hacen falta más estudios para verlo, pero es verdad... Aquí estamos creando polémica, ¿eh? Estamos creando mucha polémica y por eso los neurólogos no nos gusta y no nos sentimos cómodos, porque también te diré que el tabaco perjudica muchas otras enfermedades neurológicas, con lo cual es verdad que hay algunos estudios que parecen sugerirlo, pero se necesitan más estudios que pongan evidencia sobre este factor, con lo cual de momento los neurólogos seguimos recomendando que mejor no fumar para muchas cosas. Digamos que hay un pequeño indicio, pero que no se ha comprobado, no se ha contrastado clínicamente. Doctora Ávila, dicen que el Parkinson es una enfermedad neurológica menor. ¿Menor en número o menor? Menor en importancia. Bueno, hay gente que está muy bien, eso es verdad. No todo el mundo que tiene Parkinson va... A mí mucha gente me pregunta, ¿acabaré en una silla de ruedas? A ver, de entrada la pregunta sería que no. Hay mucha gente que está muy bien y durante muchísimos años, con lo cual, si con eso es menor, pues sí, es verdad que hay muchos otros que van a necesitar terapias más complicadas, ¿no? No la definiría como menor. Correcto. Y desde luego tampoco como infrecuente. No. Bien, el pronóstico del Parkinson, doctora Moral, de la enfermedad, es una enfermedad grave y mortal. ¿Qué hay que decir a esto? No. Vamos a ver. Es una enfermedad seria. Te tienes que tratar porque si no tu calidad de vida va a empeorar. Pero como te hemos dicho, la mayoría de los pacientes deben ir bien mucho tiempo y teniendo en cuenta que es una enfermedad que en la mayoría de casos debuta en una edad avanzada, lo que toca es que tengan una evolución correcta y una buena calidad de vida siempre, podríamos decirlo así. Cierto es que hay casos graves de difícil manejo, que todos estos son los que debemos derivar a las unidades específicas de trastornos del movimiento, que estos pueden tener peor calidad de vida, pero en todo caso el Parkinson no es una enfermedad de entrada mortal. Correcto. Doctora Ávila, no hay un tratamiento, antes hablábamos de tratamiento farmacológico, pues hay quien dice que no existe un tratamiento farmacológico realmente útil y eficaz para el Parkinson. ¿Qué les decimos? No, tratamiento hay útil y eficaz. Lo que no hay es tratamiento modificador de enfermedad ni tratamiento curativo. No lo hay, es verdad. No curamos la enfermedad, pero sí que es verdad que tratamos los síntomas y se mejoran y mejoran mucho y en ese sentido es eficaz, evidentemente. Bien. El tema doctora Moral, de la dieta, de la alimentación, ¿una dieta adecuada, equilibrada, puede mejorar el estado del paciente? A ver, una dieta equilibrada y adecuada puede mejorar muchísimas cosas. Si hay un tipo de dieta específica que en el caso del Parkinson ayude específicamente, a día de hoy no hay suficiente evidencia. Se han hecho estudios con muchas cosas, pero no hay suficiente evidencia. Ahora, sí que, como siempre, una dieta sana, mediterránea, equilibrada, baja en grasas saturadas y rica en los componentes que debe tener, pues va bien para, en general, para todas las enfermedades neurológicas y para la salud. Evidentemente. Doctora Ávila, en pocos minutos, prácticamente en un salto temporal mínimo, el paciente puede estar en un estado de apatía, de inmovilidad y de pronto realizar todo tipo de movimientos de forma incluso explosiva. ¿Esto es cierto? Esto es así, es lo que os comentaba de fluctuaciones a lo largo del día en on, en off, en on con discinesias, pero no solo eso, fluctúa lo motor y fluctúa lo no motor, con lo cual a veces los pacientes desde el punto de vista motor están todo el día más o menos igual, pero de repente se ponen con mucha ansiedad, no saben qué les pasa y es que tienen una fluctuación no motora. Y eso no lo pueden controlar en ese momento. No lo pueden controlar, esto hay que adecuar la medicación, juntar más las dosis, ¿no? Poner las dosis más bajas para que no hagan discinesia más frecuentes, fraccionarlas, añadir un fármaco de estimulación dopaminérgica continua, bueno, hacer una serie de cambios en las medicaciones para que puedan estar lo más estables posibles. Pero es verdad, hay unos estados que se llaman off bruscos, que el paciente está perfecto y de repente es como si lo apagaran.
Claro. Y se queda... Y eso no puede confundirse con un brote epiléptico en ningún caso. No tiene nada que ver. No se confunde, no es muy diferente, sí. El tema de la farmacología, volvemos al tema de los fármacos, se dice que la falta de cumplimiento terapéutico a nivel farmacológico es la principal causa del fracaso del tratamiento del Parkinson. A ver, es cierto que es un tratamiento que es farmacodependiente y a veces dosis dependiente, como te decía antes la doctora Ávila, y para toda la vida. Con lo cual, si tú no mantienes y cumples más o menos las dosis como las debes cumplir, pueden aparecerte síntomas en relación o a que no las tomes, o lo que llamamos efecto fin de dosis, etcétera, etcétera. Pese a que, como te ha dicho ella, los pacientes acaban convirtiéndose en expertos porque realmente el manejo es complejo y a veces pues hay que adelantar tomas, atrasar tomas, bajar dosis, subir dosis. Adecuándolo, Exacto, y se hace una especie de relación quid pro quo con el neurólogo. ¿Qué papel juegan en el tema del Parkinson las asociaciones de pacientes? Importante. Las enfermedades crónicas neurodegenerativas, las asociaciones de pacientes siempre juegan un papel importante. No solo para el paciente, sino también para el cuidador. Porque, como te decíamos antes, ¿no?, cosas que desgraciadamente nuestra sanidad pública no tiene tan bien cubiertas, como por ejemplo, ¿no?, el tema de la rehabilitación específica en ciertos casos, pues ellos sí que te lo pueden cubrir. Temas como apoyo psicológico, ¿no?, que también es difícil que la sanidad pública lo tenga bien cubierto, ellos lo pueden ofrecer tanto al paciente como al familiar, etcétera, etcétera. Bien, me gustaría dedicar estos minutos finales de la entrevista. Hemos hecho un dibujo, hemos dibujado de forma bastante amplia todo el contexto de lo que es el Parkinson. Hablar ahora de hacia dónde va el futuro del tratamiento, qué se está haciendo, en qué se está investigando, cuáles son las líneas terapéuticas en las cuales se trabaja. Bueno, yo creo que estas terapias de segunda línea que hemos comentado, esto que era una cosa que antes se ponía muy al final de la evolución de la enfermedad, esto se ha adelantado mucho y cada vez son unas bombas de infusión que se ponen subcutáneas, de apomorfina, que es un agonista dopaminérgico, otra bomba que se pone en el intestino con una sonda directa al intestino, que es donde necesitas hacer una pequeña cirugía, pero también es una bomba de infusión continua, y ahora esta ha salido subcutánea, o sea que también se podrá poner una levodopa subcutánea, y luego la cirugía, que también ha mejorado. La cirugía es colocar unos electrodos para estimular la parte del cerebro que no funciona, y realmente esta neuroestimulación es muy buena. Y ahora recientemente tenemos el HIFU, que es esto que se ha hablado tanto, esos ultrasonidos de alta frecuencia que se focalizan en el cerebro y que van muy bien para el temblor esencial, que en el Parkinson también se ha visto, sobre todo Parkinsons muy tremóricos, que funciona muy bien. Pero yo creo que el futuro va hacia encontrar un medicamento que nos modifique la enfermedad, que nos cure. Claro. Más a nivel farmacológico que no quirúrgico. De momento sí, de claro. Momento va por ahí el tema, porque el tema de la implantación de electrodos a nivel cerebral, esto también entiendo que debe tener su mayor o menor riesgo, ¿no? Esto sí, claro, es una cirugía que va bien, hace muchos años que se hace y realmente funciona. Lo que pasa es que es verdad que no está exenta de... Primero no está exenta de riesgo y luego tiene un límite de edad. No se puede hacer a cualquier edad porque el riesgo incrementa. Claro, porque cuando sin entrar ahora en temas más técnicos, ¿no? Cuando se implantan los electrodos, permanecen ahí para siempre ya. Sí. Sí, bueno, se pueden quitar si hay alguna complicación, pero en principio no se quitan. En principio lo habitual es que una vez implantados esos electrodos se mantengan ahí y se utilicen en caso necesario, porque también entiendo que pueden desactivarse. Sí, bueno, se activan y desactivan. De hecho, tienes que buscar la estimulación perfecta, y esto para eso tienes que ir modificando los voltajes, o sea... Pues yo creo que, no sé, al margen de algo más que quieran añadir las doctoras, creo que más o menos hemos hecho un repaso bastante exhaustivo. En todo caso, lo que sí que me gustaría que la doctora Moral o la doctora Ávila lanzaran un mensaje para quienes van a vernos luego, personas que quizá en su entorno familiar, personal, tengan algún diagnóstico de Parkinson, una reflexión, un comentario sobre cómo tienen que afrontar esa fase de la vida de esa persona que tienen muy cercana. Por un lado, decir que el Parkinson no tiene cura, pero tiene tratamiento. Y que con un buen tratamiento, en la mayoría de casos, la evolución va a ser buena. Que es importante consultar al neurólogo cuanto antes mejor. Y yo añadiría, es muy importante que el paciente y el cuidador, si existe, conozca la enfermedad de Parkinson. Hay que convertirse como paciente en un experto del Parkinson.
Pues la verdad, ha sido un placer. Muy Muchísimas bien. gracias a las Gracias dos. a ti. La doctora Esther Moral, que es jefa de servicio de neurología del Complejo Hospitalario Moisés Broggi. Gracias, doctora. Gracias, Nos Carlos. veremos en breve. Y la doctora Asun Ávila, gracias, doctora Ávila, muy amable, Gracias a ti. que es coordinadora precisamente de la unidad de trastornos del movimiento de ese mismo hospital. Repito, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.